Ya, ya, estimados. Primero, los que están, por favor, en Zoom. ¡Oh! Ignacio no vino. Profe, Oh, estoy acá. sí, pero no vino presencial. Es que, profe, tengo pruebas hoy día en la tarde. Bueno, sí, es verdad, eso me dijeron en las otras dos secciones. Y, Tienen, profe, me contaron que la prueba es en papel. sí, ¿Cómo eso? sí o sí en papel. No, Nos profe. dijeron que sí tienen que ser todas las evaluaciones. No podemos hacer. Ahora, es en papel, pero estamos viendo que igual puedan traer sus computadores, pero que se responda en papel. Ah, obvio, pero se puede llevar el computador porque les juro Sí, que me dijeron que ustedes ya tuvieron una prueba de economía, sí, ¿o sí, pues no? hemos Ah, tenido sí, todas la idea nuestras es que pruebas sea igual a selectivas. eso. Ah, ya. Eso ya es un antecedente que se pudo hacer así, po. Entonces Ah, no ya. debería, ya es un antecedente que no debería bajar. Pero Ya. todavía no es cien por Estaban, ciento estaban definido. Estamos, chahueñando que tenía que ser en papel y con calculadora, así, a la antigua. sí, no, es que estamos todavía viéndolo. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión de eso y todavía no se ha definido. ¿Ya? Ya, ya, profe. Ya, Gracias. eso. Comencemos. Primero, como ya sé que estamos al final de semestre y hay que ser precisos, concisos, empecemos al tiro con nuestro PDF. ¿Ya? Comencemos. Nosotros ya eh, estamos en las clases finales, estamos en las materias finales, por lo tanto, eh, tenemos que ser muy precisos, muy concisos para que sea lo más eficiente posible el que vean la materia. Si yo les digo planificación financiera de corto y largo plazo, o por último planificación financiera, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Sí? Planificación financiera. ¿Qué? ¿Qué? Oiga pues, ¿qué? Dígame. Lo que se espera que va a suceder con una empresa financieramente, No, no es lo que se espera. lo que se, lo que se pone ¿Qué como cosa? lo que se planifica, o sea, lo que se, Exacto, planificación financiera es programar. Oh, estoy tan viejo. Planificación financiera es programar financieramente una empresa. ¿Qué significa eso? Porque eso tiene muchísimas áreas, partes, etcétera. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que acotar al máximo esta definición. Para esto, para poder planificar financieramente, primero tenemos que entender qué significa o qué queremos planificar. La gran premisa inicial para que tomen nota es que nosotros queremos planificar cómo se van a financiar el crecimiento de una empresa. Y ustedes me dirán, me imagino, de cajón así, pero al tiro, eh, ¿y a qué nos referimos con crecimiento? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con crecimiento de una empresa? Es algo súper. a no sé, quizá aumentar el número de activos, el número de productos, buscar nuevas oportunidades de negocio, más clientes. Ya. Y todo eso lo vamos a traducir, que está muy bien lo que usted dice en realidad, todo eso lo vamos a traducir en más ventas. De ahora en adelante, nuestro punto inicial de la planificación financiera van a ser aumento en ventas. ¿Ya? Para que vayan tomando nota. Primero, como saben, yo les hago un resumen de todo lo que vamos a ver hoy día y después partimos con la diapositiva. Entonces, la planificación financiera, primer punto es crecer. Bien. Para poder crecer, nosotros, de nuevo me preguntarán, ¿qué queremos financiar? Y ahí viene un supuesto que vamos a utilizar, que es cómo van a variar los activos en relación a la venta que programamos tener. Por lo tanto, si yo les digo, queremos crecer de 1000 a 1300, ustedes me tendrán que decir o tendrán que analizar, ya, vamos a crecer de 1000 a 1300, ¿cómo van a variar los activos con ese aumento de 300? Esa variación es la que nosotros tenemos que financiar. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Estoy resumiéndolo así
el resumen que hago siempre al inicio para que puedan luego entrar de lleno en todo este análisis. Entonces, si es que nosotros tenemos mucha claridad de que nos van a decir las ventas que van a crecer, con esas ventas vamos a saber qué activos tenemos que comprar para llegar a esas ventas. Y luego yo les voy a decir, tenemos que saber cómo se van a financiar. Las alternativas de financiamiento son dos: fuentes internas o fuentes externas. ¿Ya? Dentro de las fuentes internas, ojo, dentro de las fuentes internas está la reinversión de utilidades. Y dentro de las fuentes externas está el pedir dinero a terceros, obviamente. ¿Ya? Estamos entendiendo un poquito la lógica. Luego, voy a rayar un poco. ¿Colegas? ¿Se puede? Nosotros vamos a tener ventas que tienen crecimiento. Estas ventas van a hacer que cambien los activos. Y esto va a ver el cómo se financia. Y esto puede ser interno, externo. ¿Ya? Dentro de lo interno está reinversión de utilidades, pasivos. Por lo tanto, ya que estamos empezando a entender esta cuestión, nosotros lo vamos a separar en dos grandes áreas. Uno, vamos a decir, ¿qué porcentaje pueden aumentar las ventas? Si solo me financio con reinversión de utilidades. ¿Me fue siguiendo? Si solo con reinversión de utilidades. Ese crecimiento que se puede calcular, ojo, ese crecimiento que podemos calcular se llama crecimiento interno o crecimiento orgánico. ¿Estamos? En cambio, si nosotros queremos saber el porcentaje de las ventas, de que las ventas puedan crecer, pero reinvirtiendo utilidades, más pasivos. Pero, ojo, pero los pasivos que podemos pedir, alguien me dirá, profesor, pero si yo pido pasivos a préstamos a terceros, puedo pedir la cantidad que yo quiera. Por lo tanto, podría crecer infinitamente. Por lo tanto, acá vamos a poner una restricción. No se puede pedir infinito. Tiene un tope. ¿Y cuál va a ser el tope? Que es un tope sumamente realista. El siguiente. Miren, acá arriba. Si tenemos activos de 100, pasivos más patrimonio de 50 y 50. ¿Ya? ¿Estamos claros? Si yo
reinvierto todas las utilidades o todo lo que no retiro, porque vamos a ver qué es lo que se queda dentro, se reinvierte. Asumamos que vamos a reinvertir 10. Va a quedar 110, 50, 60. ¿No es cierto? Pero ¿cuál va a ser el tope que uno se pueda endeudar? El siguiente. Antes de hacer la reinversión, el ratio deuda dividido patrimonio, ¿cuánto era? 1. 50 y 50. ¿Estamos? Luego de la reinversión de estos 10, ¿cuánto fue deuda dividido patrimonio? Es 5 dividido 6. O sea, es como 0,85, si no me equivoco. Por ahí, aprox. Profe, ¿Qué significa? Sí, dígame, Ignacia. una pregunta, es que esto es como la recuperación del NOF y del... Todavía no hemos llegado a nada de eso. Ah, ya. Pero es como la misma lógica, ¿o no? Como para no Sí, confundir. vamos a llegar a eso, sí. Entonces, ¿cuánto va a ser lo máximo que vamos a poder pedir de deuda? Lo necesario para que el ratio deuda-patrimonio sea igual al que había al principio. ¿Estamos? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Segura. Oiga, ¿me entendió? Ya. Entonces nosotros vamos a llegar a estas dos conclusiones. Ah, y este se llama crecimiento sostenible. ¿Estamos? Vayamos siguiendo. Oiga, ¿usted me va siguiendo? Ya. Dígame. Pero si la deuda va aumentando, nunca va a llegar a 1. ¿Por qué O sea, no? no, si el patrimonio va aumentando. Si es que el patrimonio aumenta, no, po. Pero por eso, lo máximo que podemos pedir es lo necesario para que dé 1. Entonces, si podemos, una alternativa es que sea el primero y que efectivamente la proporción cambie. Eso es una alternativa y eso se la llama crecimiento interno o crecimiento orgánico. Ajá, no, ya entendí. ¿Ya? En cambio, otra alternativa es reinvertir las utilidades y además pedir dinero a terceros. Pero ¿cuánto es lo máximo que puedo pedir? Hasta que sea 1. ¿Por qué? Pero no es que sea siempre 1. En este caso, antes de la reinversión era 1, mantener esa proporción. Eso, para hacer eso, nosotros vamos a encontrar algunas fórmulas. No sé, colegas, ¿se puede volver al PDF? Nosotros vamos a encontrar algunas fórmulas para que eso se cumpla. Eso es de las grandes conclusiones que vamos a ver hoy día. Partamos con nuestra PPT. Primero, nosotros vamos a ver, esos van a ser los objetivos del día de hoy. Primero, entender qué es la planificación financiera. De hecho, les voy a dar una definición muy simple, pero bastante práctica y entendible. Después vamos a ver algunos modelos para planificación financiera, que es como una pseudo receta de cómo se hace esto. Después les voy a explicar cuál es el método del porcentaje de ventas. Y en cuarto lugar, vamos a conocer lo que es el financiamiento externo y crecimiento. Primero, les voy a leer esa definición y la vamos a ir desmembrando para que la puedan entender a cabalidad. La planificación financiera es 2 puntos. Programar financiamiento de la organización, es decir, cómo se va a financiar, pero en respecto a qué, y ahí sigue la frase, de acuerdo a los supuestos de crecimiento, ojo, ese dato se los voy a dar. O se los voy a dar o ustedes van a tener que calcularlo. O lo van a poder calcular, a eso voy. Entonces, programar financiamiento de la organización de acuerdo a los supuestos de crecimiento, que ya les dije se los voy a dar, tanto de corto como largo plazo,
ahí les voy a les voy a anticipar algo de materia. Eso tiene que ver con las NOF y capital de trabajo, que unos son de corto y otros de largo plazo. Entonces nos dice programar financiamiento de la organización de acuerdo a los supuestos de crecimiento, tanto de corto como largo plazo, además de las fuentes internas como externas. ¿Y cuáles son las que les dije que son internas y cuáles son externas? De acuerdo a lo que recién les comenté. ¿Sí? Ya pues. Reinversión de utilidades o pedirle dinero a terceros. Tal cual. Esa es una definición simple pero completa, que tiene todo lo necesario de qué es lo que es planificación financiera. Otro de los temas que tenemos que entender el por qué pasa esto es porque, y por qué la relevancia de hacer todo esto, es porque las empresas no quiebran por solvencia. Primero, ¿qué es lo que era la solvencia? Si ustedes tienen que definir, ¿cuál es la solvencia de una empresa? La capacidad de poder financiar los pasivos, o sea, de pagar sus pasivos. Ya, pero bien, Ignacia, pero hay que darle un poquito más. Es la capacidad de financiar la deuda con los activos totales. ¿Qué gran contra tiene ese? Que cuando digo activos totales, estoy considerando algunos activos que yo no me voy a deshacer en el corto plazo. O sea, en otras palabras, voy a tener que desmembrar la empresa para poder responder a mis obligaciones. Muchas empresas, la gran mayoría de las empresas, por no decir todas, son solventes. Es decir, tienen suficientes activos para responder por sus pasivos. Bien, ningún problema. Pero no todas las empresas tienen liquidez. ¿Y cuál es la segunda definición? Para que vayan teniendo claridad, porque todo esto es clave en su formación profesional. No solo para la prueba o los controles y estas cosas, sino que como formación profesional es clave que entiendan estos términos y puedan hablar realmente con autoridad. Una empresa, el tema de la liquidez es que la empresa tenga suficientes activos corrientes como para poder financiar sus pasivos corrientes. O sea, que la empresa, cuando va generando el efectivo, lo puede ir utilizando para pagar a terceros. Si la empresa no tiene para pagar, el banco simplemente va a pedir el remate, la quiebra, y la empresa va a vender todos sus activos, y con lo que se recauda, el banco recupera probablemente todo. ¿Por qué? Porque la empresa era solvente, pero no tenía liquidez. No sé si se logra entender esa definición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Todo eso que se los digo es clave. Por eso yo, no sé si acá lo he dicho mucho, pero en general en todos mis cursos siempre les digo, las empresas no quiebran por solvencia, no quiebran porque tengan muchos activos. Hay mucha gente que se confunde y dice, sí, pero es que mi empresa es muy solvente, si yo cierro, puedo pagar todo. Sí, está perfecto en su comentario, pero si cierra, o sea, está con el supuesto de que no seguirá funcionando. Pero para que la empresa siga funcionando bien, ojo, para que la empresa siga funcionando bien, necesitamos tener suficiente liquidez. Es decir, no eliminar ningún activo no corriente, o sea, sin los activos corrientes, no corrientes, perdón, ya me alcanza. 2. Se deben proyectar los estados financieros o llamados pro forma. Cuando uno proyecta estados financieros, no está haciendo algo distinto a simplemente presupuestos. Armar presupuestos es complejo. Ojalá, no sé si alguien ya estuvo en Conta 3, pero una de las unidades finales de Conta 3, que últimamente no se ha logrado pasar porque son complementarias solamente, y el último semestre por esto de la pandemia no puede avanzar tan rápido, cuando había más tiempo podíamos lograr pasarla, era presupuesto. En estricto rigor se le llamaba presupuesto flexible, en donde le enseñamos
hacer sensibilidad en relación a los presupuestos. ¿Por qué es tan relevante eso? Porque un buen presupuesto es la base de la planificación financiera. Eso deberían anotarlo. La base de la planificación financiera son los presupuestos. Por lo tanto, hacer un buen presupuesto es clave para poder para poder planificar financieramente bien, de buena manera. Eso es clave. Por lo tanto, ustedes me dirán, pero es cosa de simplemente, uno tiende a mirar un poquito menos, decir, pero si es cosa que simplemente uno diga, ¿cómo me voy a financiar? Sí, está bien, eso es, pero muy simplista. Lo que yo les pido acá es que por favor eso lo hagan de buena manera. ¿Y a qué me refiero con hacerlo de buena manera? Partir de un buen presupuesto. ¿Ya? Hay ciertos presupuestos que se llaman estados financieros pro forma. ¿Les suena algo eso, no? Se les llama pro forma porque vienen de los supuestos de los estados financieros pasados. ¿Ya? Para que lo anoten así, se llaman pro forma porque vienen de estados financieros pasados. ¿Y cuáles son las características de los estados financieros pro forma? De que uno toma supuestos, ojo, supuestos muy estandarizados. Por ejemplo, si yo quiero proyectar mi utilidad creciendo un 10% las ventas, uno tiene que armar un presupuesto y decir, ¿y cuánto estimo que voy a tener costo de venta? ¿Cuánto estimo que voy a tener gasto de administración y finanzas? ¿Cuánto estimo que voy a tener gasto en remuneraciones? ¿Cuánto estimo que voy a tener costos fijos? Todo eso, el cómo se presupuestó es a través de los estados financieros pro forma. ¿Ya? Por ejemplo, miren el dato simple que les voy a decir. ¿Qué pasa si la empresa tiene costos fijos de 1.000? ¿Los voy a seguir manteniendo o no? ¿O va a depender de otras cosas? Si la empresa tiene costos fijos de 1.000, lo primero que ustedes deberían analizar es si con esos costos fijos, y esto lo van a ver en contabilidad 3 o contabilidad gerencial, parece que se llama la mayoría de ustedes, van a aprender de que los costos fijos, lo primero que hay que entender es el rango relevante. Es decir, saber hasta qué tramo puedo lograr con esos costos fijos. Eso es clave. Si yo les digo, tenemos costos fijos de arriendo de la fábrica por 1.000.000, por inventar un monto, pero ese arriendo de la máquina sirve para hasta 100.000 unidades. ¿Y qué pasa si luego de cierto año yo pronostico sobrepasar esa cantidad de unidades? Voy a tener que presupuestar arrendar una segunda fábrica, por dar un ejemplo. Ese análisis se hace en todos los costos fijos, porque son costos fijos hasta que se sobrepasa el rango relevante y empiezan a convertirse en costos variables, van a variar dependiendo de la cantidad de unidades producidas. Todo eso que les digo es clave que lo entiendan para su vida profesional, no solamente para las pruebas, bueno, para las pruebas también, para todas las evaluaciones también, pero en su vida profesional es clave que ustedes digan, pero espérate un poquito, primero presupuestemos bien. Luego de presupuestar bien, tenemos que tener muy claro de decir, ya presupuestamos bien, ahora veamos cómo, tal como les había puesto en la pizarra, cómo al presupuestar me doy cuenta que necesito ciertos activos. Y esos activos, ¿cómo los financio? ¿Con recursos internos o externos? Ese ejemplo que les acabo de decir, es planificación financiera. Y ahora vamos a ver ciertas herramientas para que hagan esa planificación financiera de la mejor manera posible. Bueno, y ahí, para cerrar nomás la diapositiva, por pequeña que sea la empresa, si no se tiene analizado el flujo de financiamiento, podría eventualmente crecer más de lo que orgánicamente puede soportar la misma estructura deuda-patrimonio. Eso pasa, es que yo creo que ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he visto empresas, principalmente pymes, que es a lo que me dedico, que he visto que, no sé, crean un gimnasio, le va bien y quieren abrir 3 sucursales más. Y al mes 3 quiebran o cierran una y fue un costo altísimo. ¿Por qué? Porque generalmente las pymes no tienen profesionales como ustedes que les pueden hacer esto. Una planificación financiera ordenada, clara, que ustedes les digan, oye compadre, con la retención de utilidades que tienes,
no te alcanza para financiar, vas a tener que salir a buscar financiamiento externo. Y si es que ese financiamiento externo no te lo dan, vas a quebrar y no te va a servir. Eso pasa. Y eso ustedes tienen que aprender a aplicarlo en la vida real. Ya para ir cerrando un poquito el tema del presupuesto, ahí hay algunas alternativas de por qué uno necesita presupuestar bien para planificar financieramente. Por ejemplo, para tener nuevas líneas productivas, adquirir activos. Ese es pero de cajón. Si una empresa quiere abrir una nueva sucursal, si una empresa quiere financiar, no sé, cambiar los refrigeradores, si una empresa quiere lo que sea, siempre hay que hacer planificación financiera. ¿Qué significa eso? Analizar cómo lo vamos a financiar, con reinversión de utilidades, con externos, pero hacerlo lo mejor y profesionalmente posible. Para entender el nivel de endeudamiento o para entender el nivel mínimo de liquidez. ¿Por qué les dije yo que el tener el mínimo nivel de liquidez era lo óptimo? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Los que están en Zoom? ¿No? Oh, sí. Oiga, Ignacia. Ya. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que tener un exceso de caja en la cuenta corriente equivale lo mismo que tener un proyecto con BPN negativo? ¿Se acuerdan cómo fue el ejemplo? ¿Se acuerdan? Eso lo tienen que tener muy claro, tienen que entender eso. ¿Para qué? Para que ustedes siempre, no digo que se queden cortos de liquidez, eso también sería una torpeza financieramente, sino que en estricto rigor ustedes sepan que si tienen certeza que no van a ocupar, o medianamente certeza que no van a ocupar cierta cantidad de dinero, tienen que invertirla. Ahora, ojo, yo no digo que tengan que invertirla a todo evento, tienen que invertirla siempre y cuando tengan algún otro proyecto. Si ustedes me dicen, no, es que no hay ningún otro proyecto y lo único que me queda es tener la cuenta corriente, bueno, destruirán valor, pero es la forma de destruir menos valor que tengan a lo mejor. También les puede pasar. En resumen, y ya como para cerrar este tema de el presupuesto, ahí lo que les había puesto, en otras palabras, toda la organización debe participar en la estrategia financiera, siempre. Ustedes no sé si saben, pero ahora se está discutiendo el presupuesto en Chile. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por ahí? ¿Sí? Ya. Eso está pasando. ¿Y qué termina pasando? Porque en Chile yo encuentro un contra, que el presupuesto, ¿quién lo presenta? El Poder Ejecutivo. El presidente o los ministros, debe haber un subsecretario de presupuesto. Lo presenta, pero ¿quién tiene que dar el visto bueno a eso? ¿Saben o no? El Congreso. Y es un espectáculo. Ahora no sea, en general todos los meses de noviembre es una locura cómo se presenta, porque ¿qué es lo que dicen los parlamentarios? Que son la gente del Congreso. ¿Qué dicen? Yo te lo apruebo siempre y cuando cambies esa línea, saques esto. Eso es una torpeza enorme. Pero bueno, es un ejemplo, como siempre les doy ciertos ejemplos para que puedan estar muy claros. Además, nosotros vamos a entender que hay cosas de corto y largo plazo. Las de corto plazo nosotros les vamos a llamar NOF. ¿Por qué? Porque es la cantidad de dinero que necesita la empresa para dar un ciclo operacional. Esas son las NOF. Entonces, si es que el ciclo operacional va creciendo, ¿qué es lo que nosotros hacíamos con las NOF? ¿Se acuerdan que nosotros las íbamos aumentando? Vimos varios ejemplos de eso en evaluación de proyectos, en donde yo les dije, oye, si la empresa aumenta un 20% las ventas, el año anterior uno tenía que inyectarle más NOF, ¿se acuerdan? Entonces, las NOF equivalen a un ciclo operacional. En cambio, el capital de trabajo se le llama a la totalidad que se tienen que incorporar, incluyendo todo, no necesariamente el ciclo operacional, las inversiones, todo lo necesario para que la empresa funcione. Eso debería ser una medición súper clara y objetiva que ustedes tuviesen que requerir, ojo. Si alguna vez ustedes compran una empresa o están asesorando a alguien, ustedes no solamente le tienen que decir, oye, ¿tu empresa gana o pierde plata? Oye, ¿tu empresa qué ratios financieros tiene? ¿Cuál es el ROA? ¿Cuál es el ROE? Ustedes ya saben que tienen que hacer eso. Pero además no sería malo decir, oye, ¿y cuánto es el capital de trabajo que tiene esta empresa dentro?
Eso deberían preguntarlo. Sería bastante interesante y bastante necesario más que interesante. Ya. ¿Se acuerdan que les había comentado? Esa es una pequeña, comillas, receta, ojo, receta de cómo hacer una buena planificación financiera. Uno, siempre analizar las ventas. Cuando yo les digo analizar las ventas, me refiero a que ustedes les tienen que dar las ventas propuestas que van a tener. Ojo, primero. Dos, hay que armar los estados financieros pro forma. Es decir, presupuestos. Esos presupuestos, cuando terminen de hacerlo, tienen que juntarse con todo el equipo directivo, gerente de equipo, etcétera, y decir, ya cabros, el gerente comercial, yo ya le he hecho esa figura de cómo interactúan en las empresas, el gerente comercial con el gerente general van a decir, esto es lo que pensamos crecer de aquí al otro año. Se lo van a pasar ustedes van a, junto con todo el equipo, van a decir, este es el presupuesto, estos son los estados financieros pro forma. Y luego todos juntos en el tercer paso, van a, principalmente con el gerente de operaciones, van a sentarse y decir, cabros, para poder llegar a este presupuesto, tenemos que adquirir estos activos. Ese es el punto 3. Y ahí, para mí, esta diapositiva, dentro de esta diapositiva, este es el punto más importante. Porque dependiendo de eso, es la cantidad de recursos que vamos a tener que inyectar a la empresa. ¿Ya? Y 4, porque esta diapositiva en estricto rigor hasta el punto 4 termina, y el 5 y 6 son cuando ya llevan un tiempo funcionando, y 4, ustedes van a tener que decir, ya, hay que comprar, por darle un ejemplo, 50 millones en activos, ¿cómo los financiamos? Una parte va a ser con recursos internos, una parte va a ser con recursos externos, emisión de deuda, etc. ¿Ya? Por último, el punto 5 y 6, para que simplemente lo tengan clarito, es para que luego de que ha pasado tiempo, todo presupuesto tiene que ir ajustándose, siempre. Siempre. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Sigamos avanzando. Ese. Esto es una cuestión sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener muy claro, ojo, que siempre, primero nos vamos a financiar con recursos internos. Eso anótenlo, porque eso es clave. Siempre es así. Siempre nos vamos a financiar primero con recursos internos. ¿Ya? Eso a su vez nos dice lo siguiente, dice, a ver, si primero siempre nos financiamos con recursos internos, todo lo que no nos alcance por defecto van a ser recursos externos. ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos a tener una medición, y así lo hemos preguntado en las pruebas. ¿Cuántos son los NER? Necesidades externas de recursos. Si una empresa necesita, para crecer hasta cierto nivel, necesita adquirir activos por 1000 y tiene reinversión de utilidades de 800, las NER son 200. En realidad eso que les acabo de decir, que es bastante trivial y es obvio, pero hay que entenderlo para luego, cuando resolvamos ejercicios este jueves y probablemente el próximo martes, y el próximo jueves material de estudio, chao. Oh. ¿Cómo están? ¿Se sienten preparados para el fin de semestre o no? En general, no. Pero no solamente acá, en general. No, tampoco mucho. Bueno, tenemos que por lo menos en finanzas meterle todas las ganas para
No, pues, para aprender el máximo posible. Ya, ahí. Primero, antes de llegar a explicarles, anoten esas dos fórmulas. Anótenlas. Primero, anótenlas y de ahí se las voy a explicar, porque son demasiado importantes. ¿Ya? ¿Anotaron? Ya. La forma de las pruebas de evaluar son principalmente preguntando cuáles son las NER, ¿ya? Necesidades externas de recursos. Y dos, preguntando por estas dos cosas. Preguntando por la tasa de crecimiento interno y preguntando por la tasa de crecimiento sostenible, que son las con las que partí la clase. ¿Se acuerdan de eso? Algebraicamente es muy sencillo de calcular. Si yo les paso unos estados financieros, ustedes simplemente calculando el ROE, el ROA y el B, van a poder calcular esas dos tasas, va a ser muy simple. Pero cuando lleguen a ese monto, que va a ser un porcentaje, porque es una tasa de crecimiento, van a tener que saber concluir, aplicarla. El resultado de lo primero les va a dar, por ejemplo, un 12%. ¿Qué significa? Significa que la empresa puede llegar a crecer un 12% si es que financiamos solamente con reinversión de utilidades. Si la segunda siempre va a dar una tasa más alta, siempre. Porque uno puede crecer más si es que tiene endeudamiento. Vamos a hacer ejercicios de eso la próxima clase, en donde lo vamos a hacer, vamos a calcular y además lo vamos a demostrar. ¿Ya? Ya. Ahora viene la segunda patita de esta presentación, de esta PPT. Nosotros ya nos dimos cuenta de que una cosa es que nos financiamos internamente, la inversión de utilidades, y otra cosa es que nos financiamos externamente. ¿Ya? Recursos externos. Pero algo totalmente distinto eran las NOF y el capital de trabajo, que eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos las NOF y calculamos el capital de trabajo, lo que... ¿Está bien? ¿Qué sonó? No se preocupe, Micaela. Ya. Si es que nosotros calculamos las NOF o el capital de trabajo, yo no decía de dónde salía la plata, yo decía la cantidad de dinero que faltaba. ¿No es cierto? Entonces, esa es la primera gran definición que ustedes tienen que saber. Uno es la cantidad de recursos necesarios y otro es quién pone la plata. ¿La ponen internamente o la ponen externamente? ¿Estamos? Para poder entender un poquito el capital de trabajo, hay que además entender en qué se basa. ¿Qué las NOF es? Porque el espíritu del mismo del capital de trabajo, solo que uno van en distintas temporalidades. ¿Qué es lo que pasaba con las NOF? Si es que el ciclo total era muy largo, se requerían muchas NOF, ¿o no? Dígame, pues. ¿Sí o no, pues? Sí, muy bien, perfecto. ¿Y por qué? Oiga, ¿por qué? Usted, oiga, pues. Porque como se iba haciendo la misma actividad operacional, se iban cada vez mayor, se iba necesitando más, ¿no? Porque me voy a demorar más tiempo en recuperar el efectivo. Por lo tanto, yo tengo que prestarle y prestarle y prestarle y prestarle. Por lo tanto, es clave, para poder entender esta cuestión, es clave saber lo que es el ciclo operativo. Porque dependiendo de la extensión del ciclo operativo, ojo, dependiendo de la extensión del ciclo operativo, es cuánto capital de trabajo o cuántas NOF vamos a tener. Si el ciclo operativo es extremadamente corto, ojo,
Si el ciclo operativo es extremadamente corto, voy a necesitar poco o incluso podría tener capital de trabajo negativo, que ahora lo vamos a ver. Para entender el ciclo operativo, en estricto rigor, es el ciclo de otros, o sea, son otros dos ciclos sumados. El ciclo de inventario y ciclo de cuentas por cobrar. Ojo, anoten ahí, déjenlo como una mini tarea pendiente. Esos son dos ratios. Acuérdense, eso lo tienen que saber. O sea, en estricto rigor no saber de memoria, pero tienen que saber que si buscan van a encontrar esos dos ratios. Rotación cuentas por cobrar, rotación inventario. Es lo mismo que el ciclo. Y eso uno lo puede calcular en días exactos. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, una vez que entiendan lo que es el ciclo de inventario, el ciclo de cuentas por cobrar, si es que es muy extenso, tal como decía ahí su compañera, el capital de trabajo que requiere la empresa normalmente es mayor. Ya como les dije hace un ratito, ustedes deberían cada vez que quieran analizar una empresa, no solamente preguntar las familias de, de ratios, sino que además deberían también preguntar, oye, ¿y cuánto es el capital de trabajo que tiene la empresa? Eso va a ser clave, porque dependiendo de eso es cómo uno vamos a financiarlo. Ya. Para ir ya cerrando, vamos a ir por las definiciones de NOF y capital de trabajo. Las NOF es la necesidad para que la empresa pueda operar, es decir, el ciclo operacional. En cambio, el capital de trabajo es la cantidad de dinero que se le inyectó a la empresa para que funcione adecuadamente y es una decisión netamente de estructura de financiamiento. Esa es la diferencia. Las NOF son inversiones en activos corrientes, se pueden financiar como define el gerente de finanzas y son permanentes en la empresa. Por eso se asume que siempre al final del ciclo, al final, se recuperan en su totalidad. En cambio, el capital de trabajo de partida se calcula como activo circulante menos pasivo circulante, dependen exclusivamente de la forma en que se financia la empresa, incluso puede llegar a ser negativo. ¿Quién me puede decir un ejemplo de cuándo podría ser negativo? ¿A alguien se le ocurre o no? ¿Se le ocurre? Oiga, ¿qué pasa si la empresa vende, le pagan al tiro y todavía no le paga al proveedor? Tiene capital de trabajo negativo. Capital de trabajo, ¿quién lo quiera? La empresa vende, tiene que pagarle al proveedor y luego cobra. Lo que falta en eso, el dinero que falta es capital de trabajo. Pero ¿qué pasa si es al revés? Que cada vez que la empresa abre una sucursal, un restaurante o el retail, que son los principales, ¿qué es lo que hace? Cada vez que abre, le pide mercadería a su proveedor, vende al contado, pero le paga al proveedor a 30 días. Por lo tanto, alcanza a vender 30 días y recién ahí empieza a comprar. Cada vez que abre una sucursal, algo que vende al contado o a muy corto plazo y le paga a los proveedores a más largo plazo, significa que esa empresa con cada sucursal nueva va teniendo un capital de trabajo cada vez más negativo. Es decir, que tiene que poner menos dinero y la empresa generó espontáneamente ese dinero. Está bueno, está bueno. Ya tomen nota de eso, que eso es súper importante que lo sepan. Ya, tal como les decía, las NOF pueden ser positivos y no necesariamente el capital de trabajo lo sea. Incluso puede ser negativo como en esos casos, el retail, casinos, botillería. Bueno, el casino es un rubro muy, muy puntual. ¿Ya? Vayan notando, vayan notando. Es clave para la estrategia de la empresa
entender el capital de trabajo e incluso uno lo puede, comillas, manejar. Si uno no tiene para inyectarle recursos, ¿qué es lo que debería hacer un buen gerente de finanzas? Decir, compadrito, tratemos de pagar un poquito más plazo a los proveedores, que nos paguen un poco más a corto plazo. No sé si ustedes vieron, pero están dando, o siempre dan o tratan de ver estas leyes en donde los grandes contribuyentes o grandes empresas le pagan a las pymes siempre en un plazo muy más cortito. Es para que esto no pase, para que en el fondo las grandes empresas no se financien con pequeñas empresas, especialmente en el retail, que es venta minorista en el retail. Venta de cosas así a la pasada, chiquitito, eso es retail. ¿Ya? ¿Me fueron siguiendo? Entonces, en resumidas cuentas, tienen que saber sí o sí lo que es las NOF, el capital de trabajo, cómo se calcula la tasa de crecimiento interna o orgánica, la tasa de crecimiento sostenible, y el jueves partimos con ejercicio. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Fue una clase bastante materia en realidad. Que estén muy bien. Nos vemos.